son? Los religiosos piensan. Sí, piensan los religiosos. Utiliza la fe si te quieres. Pero obviamente no tienes por qué poner tu fe, pues. Porque eso es algo natural. ¿O qué vas a decir? A ver, Diosito, espérate, déjame que el Espíritu me convenza para ver si ya está cocinado o está crudo todavía. Ay, espérate, Señor, que el Espíritu me convenza para ver si tengo que poner sal. Esos son los religiosos. Sí. Pero entonces a las cosas naturales, obviamente tienes que utilizar tu fe. Perdón, tu fe, tu razón. No te pones a... bueno, vos sí. Vos sí oras para que el Señor te haga hacer buenos diseños, ¿no es cierto? Sí, es obvio. Ya. Pero cuando tú empiezas a hacer el diseño, no dices, a ver, Espíritu, tú teclea ¿no es cierto? Tienes que hacerlo tú. Sí. Hay muchas cosas en las cuales de ley tienes que utilizar tu razón. Sí, son tu razón. No puedes involucrar lo espiritual a lo natural. No se llevan. No se llevan. Amén. No se llevan. Ahora, para las cosas espirituales, si usted tiene claro que para las cosas naturales no hay que utilizar la fe, pregunto, ¿por qué para las cosas espirituales tenemos que utilizar la razón? ¿Debería utilizarse la razón? No. ¿Ah? No. Para nada. Para nada deberíamos utilizar la razón. Para nada deberíamos hacerlo. La orden sería, yo me acuerdo cuando yo era bobita, había un joven, un líder, se llamaba Vicente. Él decía, Edgar, perdón, se llamaba Edgar. Él decía, a la fe hay que creerle y obedecerle. Aquí no es nada más que solo obedecer. A ti te dan una orden y tú tienes que obedecer. ¿Pero por qué, vea? ¿Pero para qué, vea? ¿Pero no sé qué? ¿Pero no sé cuándo? ¿Qué utilizas? La razón. Eso se llama incredulidad. La razón tiene un sinónimo y se llama incredulidad. Amén. Entonces tú no puedes en las cosas espirituales, no puedes, no debes, sí, poner la razón, no puedes. Dios no se mueve por tu mente, Dios se mueve por tu fe. Tú no le mueves al Señor por tu mente. Tú le mueves al Señor por tu fe. Por tu fe. Y déjame decirte que esta es una de las razones principales por las cuales el Espíritu Santo no tiene libertad. No tiene libertad por la razón, por la incredulidad. Si tú en las cosas espirituales tú solo vivirías bajo la fe y le creyeras, el Espíritu Santo, hermanos, estaría como un niño saltando a tu alrededor. Pero lastimosamente no es así. Por eso muchas veces eres probado en consejos, en enseñanzas, en qué sé yo, mil cosas. ¿Por qué? Porque solo fueron palabras bajo razonamiento, mas no con la fe. No creíste con la fe. No creíste. Eres incrédulo. ¿Sí? Miren. Si hacemos uso de la fe, continuamente veremos a Dios moviéndose. Continuamente, hermanos. Si hacemos uso de la fe. Sabemos que muchas de las cosas que Dios mandó hacer en su palabra carecen de sentido lógico.
por no decir todas. Todas las que el Señor mandó a hacer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento parecen, o sea, de sentido común. No tienen sentido, hermanos. No tienen sentido. Si nosotros viviríamos la palabra y creyéramos la palabra, nosotros entenderíamos que cuando nosotros el Señor nos lleva a hacer algo medio ilógico, nosotros diríamos, el Señor me está probando. Y lo peor de todo es que conociendo la palabra, cuando Dios a nosotros nos manda a hacer ciertas cosas. Oiga, hermana, yo me he encontrado con gente que se enoja, no tiene idea cómo se enoja, porque se les manda a hacer algo. Ilógico, claro, ilógico. O el Señor tiene que darte todo así clarito para que tú puedas entender. Bienaventurado el varón que sin haber visto ha creído, dice. Entonces el Señor a nosotros nos lleva a hacer cosas ilógicas. Ilógicas. ¿Sí entiende esto, hermano? Grábese en la cabeza, por Dios. Porque ese es un problema que tiene Casa de Dios. Que cuando el Señor hace cosas medias raras, rapidito le estamos poniendo la razón. Rapidito, hermanos. Y cerramos la oportunidad a que Dios haga en nuestra vida como Él quiere. Sí. Miren, por lo tanto, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos de hacerlo con fe. No diga con amor, con fe. Ah, no, es que yo... Ay, Dios mío, si en serio se me vienen todas las palabras que siempre escucho yo aquí. En serio que se me vienen. Así empezó así a bombardearme las palabras. No sé por dónde empezar. Nosotros no debemos hacerlo por amor, porque el amor de mis fuerzas se acaba. Y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo. Yo tengo que hacerlo con fe. ¿Y qué es fe? La fe, la certeza, la convicción, lo que nos vela y nos espera. Es la certeza, seguridad, confianza. Aquí me paro. Dijo que venía a las 3. Y son las 3:05. Dijo que venía. 3:10. Dijo que venía. 5 de la tarde. Dijo que venía. 6 de la tarde. Dijo que venía. 11 de la noche. Dijo que venía. Pero estás loca. No me importa. Dijo que iba a venir. Y yo debo tener la certeza de que va a venir. Y la convicción de lo que no sé. Pero ni una nube, ni un dedo, peor la mano. No me importa. Entonces cuando yo hago las cosas, debo hacerlas por fe, creyendo que lo que escuché vino de Dios y tiene que dar alguna recompensa. Porque si a la incredulidad el Señor dice que tendrá su recompensa, ¿por qué no a la fe? ¿Por qué no a la convicción? Si Dios es justo. Amén. Oiga, en serio que somos tan religiosos. No, mejor mirando. Ya. Vamos a ir a Éxodo 14, 15, 16. Cuando Dios nos manda a hacer a nosotros, les decía que nosotros tenemos que hacerlo con fe. ¿Saben también cuál es nuestro problema? Que lo vamos a hacer con fe. Pero como es tan imposible, a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Será que lo hacemos así? Es que trate de ayudarte un poquito. Igual termina siendo incrédulo. Igual termina siendo incrédulo. Porque buscas el cómo lo va a hacer. O sea, sigue moviéndose tu razón. Tu razón. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice eso? 14, 15, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel pon en medio del mar, en seco. Por favor, alguien que me lea así, pero viviendo esa parte de la historia. Así como que quieres que la gente entienda que no deben ser incrédulos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dios dio a los hijos de Israel que marchen. Siéntate, por favor, siéntate. Alguien que tenga la convicción de que esta historia tiene que mostrarse la fe. A ver. Luego el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Siéntate, Marce. A ver, Daniel. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Otra persona. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Otra persona. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Otra persona. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué te pasa, Moisés? ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigues clamando? Decide y di al pueblo de Israel que marche, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren a los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y ya está hecho. Amén. ¿Por qué clamas? O sea, ¿por qué sigues clamando? ¿Por qué estás desesperado? Si solo es cuestión de que me digas, Señor, haz algo. Si al fin y al cabo 10 razones tenían ellos. 10 razones tenían ellos para creer de que Dios no los iba a desamparar. Por eso, Señor, ¿por qué clamas? ¿Por qué me clamas? ¿Por qué me clamas? Si tienes algo en ventaja tuya, obedeciste. Saliste de Egipto. Yo, si estando allá, hice lo que hice, ¿qué no haré tú estando acá? ¿Por qué clamas? Le dijo. Y obviamente era algo que no se podía realizar, ¿no es cierto? Estabas al frente del mar. Estabas al frente del mar. Si retrocedías, atrás estaban los carros de Egipto. Estaban todos ellos. Aquí tenías una opción. Morir o morir. No había otra opción. Y el Señor dijo, ¿por qué clamas? Levanta tu vara. Es tu fe. Levanta tu fe. Mueve tu fe. Créele. Porque eres incrédulo. ¿Por qué no crees? Y dice que en marzo todos pasaron en seco. La incredulidad generalmente es desobediente. Es desobediente. Porque no hace lo que Dios le mandó. Hace conforme su razón le dicta. Porque tu razón te lleva a hacer lo que crees que es correcto. Porque obviamente la fe es solo una convicción. Es algo que no ves. Lastimosamente no la ves. No la puedes ver. No la puedes ver. Así que terminas haciendo bajo tu razón.
eso significa que eres desobediente. Pastor. Y bueno, yo leyendo un poquito más arriba de este pasaje, realmente veo que es como que Dios le habla en un tono molesto a Moisés. Entonces, si yo tuviera que parafrasearlo, lo diría de esta manera. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, ese es el tono que Dios, o sea, pienso yo, ¿no? Porque Él está molesto por la queja que presentan, porque los hijos de Israel están diciendo, ¿para qué nos trajiste? Mira, estábamos bien allá. Entonces yo le veo un tono bien molesto a Dios ahí. Claro, por eso cuando lee Raquel, me da la impresión de que lo que yo decía en antes, o sea, pensamos que podemos justificar el momento. Sí, por eso estamos con miedo, por eso estamos enojados. Sí, podemos nosotros justificar el momento. Y el Señor con molestia le dice, ¿por qué lo haces? Así es. ¿Por qué lo haces? Está diciendo el Señor. ¿Por qué lo haces? Nada te justifica. Nada te justifica, hermanos. El Señor dice, hallará cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe? Lastimosamente, hermanos, vamos a tener que vivir por un poco de tiempo. Tendremos que vivir ciertas aflicciones. ¿Qué va a pasar allí? Usted va a estar en medio del mar. Perdón, va a estar al filo del mar. Y detrás van a estar sus enemigos. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Hallará fe el Señor? ¿O hallará su razón? Recuerde que obedecer bajo mi razón no es obedecer, es desobediencia. Una de las consecuencias de mi incredulidad es la desobediencia, porque usted termina haciéndolo bajo su razonamiento, pero delante de Dios. Por eso el Señor dice, perfecto, tú dices que has hecho esto, has hecho aquello, has hecho no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto, no sé cuánto. Yo decía, no te conozco, porque todo el tiempo que yo probé tu fe siempre hiciste en base a tu razonamiento. Por eso el Señor no te va a reconocer. El Señor reconoce a todos aquellos que pudieron mirar en el Espíritu, creer en el Espíritu, actuar en el Espíritu, no en la carne, no en el razonamiento. Amén. Mire qué es lo que hace. La incredulidad trae idolatría. Trae idolatría. Ve, a mí me ha impactado mucho en lo que leí en Oseas, me parece que es. Mire, dice que por el haber tenido nosotros todo en nuestras manos y las riquezas, nosotros mismos creamos los ídolos. Nosotros creamos los ídolos. ¿Sí? Sí. En base a nuestro razonamiento creamos los ídolos. Sí. Y le hicimos a un lado a Dios. Por eso, hermanos, desde que empieza a actuar la razón, sepárenles a los niños, por favor, pónganles a uno adelante, el otro que se vaya atrás, el otro que se vaya atrás. Coche. Llévale el coche adelante. Siéntate adelante. Samuel, siéntate por ahí. Siéntate ahí, en la silla. Denis, siéntate, por favor. Mire, entonces, el producir con nuestro razonamiento
ciertos ídolos hacen que nosotros dejemos de mirar 100% a Dios. Si tú dejas de mirar 100% a Dios, tu mirada va a estar compartida. Un poquito para el Señor, otro poquito para los otros. ¿A quién terminas de conocer? A ninguno. A ninguno. A los otros no les puedes conocer, no son personas. No terminas conociendo a nadie. No conoces a Dios. Mira lo que te lleva a la idolatría. Por eso mucha gente, hermanos, no conoce a Dios. No le conoce. Mire. ¿A dónde te lleva la incredulidad? A ser una persona que solo conoce las letras, pero no corazón. No hay nada. De lejos te conozco. De lejos. Mi corazón, nada, no hay nada. Está vacío. El incrédulo proclama que Dios sana, pero no cree que sana. Proclama que Dios es bueno, pero cuando viene la aflicción, es malo. Dios no puede ser así. Amén. Proclama la palabra, pero está lleno de incredulidad, porque no cree. No cree, hermanos. El incrédulo es ingrato. Es ingrato, hermanos. Me acuerdo que a alguien alguna vez yo le dije, me gustaría que cada vez que tú hagas esto, siempre le des gloria a Dios. Porque me da la impresión de que cada vez que tú haces esto, es como que siempre te llevas tú la gloria. Cuando tú sabes que si Dios te dio de comer, fue porque Él te dio de comer, no por tu trabajo. Si Dios te dio de vestir, es porque Él te dio de vestir, no por tu trabajo. Entonces, la incredulidad a nosotros nos hace ingratos. No somos agradecidos. No le damos las gracias al Señor por todo lo que vivimos segundo a segundo, minuto a minuto y hora tras hora. Es que claro, está la razón. Está la razón. El incrédulo tiene que ver para creer. El incrédulo, hermanos, escúcheme esto. El incrédulo siempre tiene a Dios como el último recurso. Estás de contra enfermo. Médicos, pastillas, inyecciones y todo. Al ver que no pasa nada. Ay, Diosito, ya no avanzo. Ya no avanzo, Diosito, por favor. Llámale al pastor a que venga. Te está pasando cualquier cosa en la casa y tu razón te lleva a averiguar, es que es esto, es que es esto, es que es este otro, es que es no sé qué, es que no sé cuándo y que no sé cómo. Cuando ya ves que no hay ningún resultado, dices, Diosito, ¿por qué será? Algo está pasando, Diosito. Dios está todo el tiempo diciéndole, ve, de gana no es esto, de gana no es esto, de gana no es este otro. Como no te está pasando a ti, si no está pasando a nivel general, no te pasa a ti. Entonces tú no le paras asunto. Pero cuando ya empieza a tocarte a ti, cuando ya empiece a tocarte a ti, entonces ahí sí dirás, ay, Diosito. Y el Señor te dirá, ¿qué Diosito? Anda, anda donde todos los que tú creías. Te ponen como último de sus recursos. ¿Sabe lo que hace también el incrédulo? El incrédulo ve a los problemas más grandes que Dios. ¡Qué locura! Viene la circunstancia. Te olvidaste lo que es orar, lo que es leer la Biblia, lo que es adorarlo. Te olvidaste de todo.
Más grande es el problema, más grande es este. ¿Qué pasó? Se te quedó el vestido. Cuando Dios es más grande. Por eso mucha gente termina blasfemando en contra de Dios. El incrédulo vive sin esperanza, hermanos. Vive sin esperanza. No es como la viuda, que estaba todo el tiempo insistiendo. Estaba todo el tiempo insistiendo. Aunque sabía cuál era su condición, pero no importaba. Estaba insistiendo, estaba insistiendo, estaba insistiendo. Sabía que algo iba a pasar. Algo iba a pasar. El incrédulo, ¿para qué ya? A la final ya me voy a morir. A la final ya se van a morir. Ya me quedé sin trabajo. Ya hice lo que hice. ¿Sí? Los problemas siempre son más grandes que Dios. Siempre son más grandes que Dios. Lo que me mato haciendo las cosas de Él. Para que me pase esto. Le ponen al nivel nuestro a Dios. El incrédulo siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas. Siempre depende de sus propias fuerzas. Por eso no puede orar. Por eso no puede buscar de Dios. Todo el tiempo está cansado. Por eso el enemigo dice, ahora te voy a poner lluvia, te voy a poner más horas, te voy a hacer esto. ¿Qué es lo que hizo el faraón con el pueblo de Israel? Dice que le puso más trabajo, más trabajo, más trabajo. ¿Para qué? Para que ellos no puedan adorar, para que ellos no puedan buscar a Dios, para que ellos se olviden de Dios, para que ellos se alejen de Dios. Entonces le puso más trabajo, más horas, más lluvia, más frío, más enfermedad, más todo. ¿Para qué? Para que dejes de orar, para que dejes de buscar a Dios, para que dejes de clamar. Y no entiende la gente. Estoy cansado. No tengo derecho a descansar. Así no hablamos. Así hablamos. Y no saben qué es el enemigo. Por causa de la incredulidad tuya. ¿Por qué incredulidad? Porque no te das cuenta que Dios sabe que tienes un mundo que se llama humanidad, que se llama cuerpo, que está siendo más grande que tu espíritu, que se está haciendo fuerte. Tú no conoces las artimañas del enemigo. Muchos no la conocen. Por eso pueden vivir, hermanos, vean, creyendo que están bien con Dios, y es mentira. Es mentira, hermanos. Tito 1:15, por favor. Las personas incrédulas son las personas muy seguras porque confían en Dios de labios y no de corazón. La seguridad de labios, hermanos, pero cuando vienen las situaciones, ¿qué es lo que dice en Tito 1:15? Amén. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Miren, nada es puro. Puedo quedarme hasta ahí, pero escúcheme, nada es puro para el incrédulo. Para el incrédulo, todo tiene un interés, todo tiene una razón. Es que algo tiene en contra de mí la pastora. Es que algo tiene, algo. No has podido perdonar, no has podido hacer esto, no has podido hacer este otro. Me tiene visto. Me puso el ojo ya. Porque vive en Cutilagua ya. Ya ni en cuenta me toma. Claro, es que como están otros ya. ¿No ven cómo estoy? Para el incrédulo. Todo es impuro, hermano.
Queja y más queja. Pero ¿saben qué es lo peor de la incredulidad? Que la gente solo sea apariencia delante de Dios. Solo sea apariencia. ¿Cómo está usted? Le quiero decir algo. Por el mismo hecho de que nosotros estamos cubiertos de este caparazón llamado carne, obviamente, hermanos, que cuando en algún momento de su vida Dios lo va a meter a una prueba, sí, o peormente, como dice alguien, sí, por causa del pecado de su incredulidad, usted está viviendo circunstancias muy duras. ¿Usted cree que el Señor se va a molestar porque su carne se aflige? ¿Porque tiene dolor? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero escúcheme, por favor. Pero sí hay un verdadero molestia cuando la persona todo el tiempo recibe. Cuando recibe. ¿Sí entiende? O sea que el problema usted lo venga todo el tiempo de lo mismo, llora de lo mismo, se enoja de lo mismo, se queja de lo mismo, habla mal de lo mismo. Ahí sí hay un problema. Porque ahí sí Dios tiene algo en contra de usted. Dice, la pastora como dice, se me fue dónde está, pero dice, Dios pleitea con el hombre. ¿Por qué pleitea? Usted le tiene cansado al Señor, hermano. El problema no es, hermanos, de que nosotros, por ejemplo, tengamos que vivir algo. Sí. Ahora también sabe cuál es el problema. El Señor dice, enójate, puedes enojarte, pero no se ponga el sol sobre tu cabeza. No se ponga el sol. ¿Sí? O sea, enójate en ese rato, ¿sabes? Enójate. ¿Sí? Moléstate. Pero no vivas enojado. No le des cavidad al enojo. No le des lugar al diablo. Busca a Dios. Sí quiero dejarles con este salmo. Vamos a ir a Apocalipsis. Voy a darles vamos a Apocalipsis. Para que usted medite. Iba a dar el salmo, la persona del 3:10. Mire. Está hablando aquí a la iglesia de Filadelfia. No voy a explicar mucho. Solo mediten esta palabra. Dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. ¿Sí? Porque guardaste la palabra de mi paciencia. ¿De quién cree que está hablando? Está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Porque el Señor sabe todo lo que va a venir y sabe todo lo que va a pasar. Créase, mi hermano, a los que no es que han tenido que vivir cosas por así o todavía no hemos entrado. Tal vez muchos ya saben la gravedad de lo que uno va a vivir. Otros están así como, así seguimos jugando a la macateca. Pero esta palabra se va a tener que cumplir. Y todos tendremos que pasar, hermanos, por una prueba tan fuerte, donde nuestra fe sea probada. Es allí donde el Señor dice, en ese momento dice que los tiempos serán acortados. Y ahí es donde dice el Señor, y hallaré
¿Encontraré fe en el hombre? ¿O cómo nos vendrá a encontrar, hermanos? Sí, después de que hayamos sido devastados, después de que hayamos sido quebrantados, hermanos. ¿Sí entienden? Medite esa palabra. Y vamos a tener que seguir hablando. Porque el Señor, desde los años nos habló y nos dijo, hay una incredulidad fuerte que viene para casa de Dios. Y déjeme decirle que cuando dice fuerte que viene, es porque ahora que se van a pasar ciertas situaciones, la gente va a buscar. Va a buscar supuestamente alguna respuesta de aliento. Y es ahí donde el enemigo va a entrar con su autoridad. Con mucha autoridad. Y destruirá nuestras casas, hermanos. Destruirá nuestros hogares. Así que por favor, hermano, empiece a pedirle, Señor, dame temor. Que la incredulidad, hermano, si está en nosotros, porque si está, empiece a hacer maletas, que se largue, y que vamos a hacer probados. Claro que vamos a hacer probados. Y mañana mismo tal vez el Señor te va a decir, coge un tarro de agua de allá. Pero Señor, ¿y para qué? A ver, diga qué. ¿Qué le importa? ¿Por qué el Señor le hace hacer lo que le hace hacer? ¿Hallará fe el Señor? Si el Señor estuviera aquí y vendría frente a ti, Pérez, y te diría, ¿tienes fe? ¿Qué le dirías tú, Pérez? Con tu palabra no. Ya no. Con tu palabra no. ¿Qué es fe? ¿Qué es eso? Primeramente, ni creyera que es Dios. Amén. Es que es Amén. Amén, Miriam. ¿Encontraría fe, Cristian? Creo que sí. La palabra ya creyó en el libro de la Biblia. Hasta para ser incrédulo tienes que estar seguro. Ya está escrito en el libro de la Biblia. ¿Hallará fe, Pablo? Toma esta palabra como él la tomé y vivirás. Amén. Amén. ¿Hallará fe, Cintia? Joana. Hermana Isabelita. Amén. Daniel. Mitad. Marcia. Sí, tomo la palabra. Amén. Amén. Porque hablé de este momento. No dije de delante. Hablé de este momento. Es que hay un antes y un después, pastor. Un antes de que tú des la palabra y un después de dar la palabra. Y un antes. La incredulidad es que el incrédulo al momento cree. Pero después de Señor. Pero saliendo de ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero pastor, estamos recibiendo esta palabra por gracia. O sea, es un regalo que Dios nos está dando. Es como que si yo le diga, toma mi hija, te regalo esto. Y ella coge y lo bota a la basura. O sea, estamos recibiendo por gracia. Y si yo lo recibo con ese agradecimiento a Dios, yo voy a ponerlo por obra. Pero si yo recibo como que si no tiene importancia, sé que cuando voy afuera, yo la voy a dejar. Porque yo me conozco. Es verdad. Me conozco. Sí, me conozco. Y es verdad. Dios hoy nos está dando manjares de los cuales nosotros tenemos que aprender a comer. Se me viene mucha palabra del Señor, hermanos. Mucha palabra del Señor. Con Pastor el día viernes que estábamos meditando un poco en Daniel, nos encontramos con un versículo
Bueno, yo apenas lo leí, lo entendí, mi corazón me dio ganas de llorar, hermanos. Le digo, ¿entiende esta palabra, pastor? Y como que parece que trató de entrar el razonamiento, no. Pero después, o sea, ella se quedó así. Y dijo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo único que le puedo decir, porque no voy a hablar de eso, es dele gracias a Dios que todavía no hemos sido arrebatados. Dele gracias a Dios que todavía no hemos sido arrebatados. Independientemente por todo lo que vaya a pasar, dele gracias a Dios. La fe va a hacer que nosotros nos arrepintamos verdaderamente. La fe va a hacer que nosotros nos arrepintamos verdaderamente. Porque de aquí más adelante no habrá otra oportunidad, hermanos. No va a haber otra oportunidad, hermanos. No va a haber.